Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Como mencioné en el evento que acabamos de concluir, es un día muy importante para el Instituto Nacional de Estadística. Es el momento de agradecer a todos aquellos que trabajaron en el censo y brindar los primeros resultados del mismo. Ustedes conocieron la cifra hace algunos minutos. Somos 3.444.263 personas que residimos en el territorio nacional. Esto implica que hemos crecido solo 1% en el periodo intercensal 2011-2023, lo que es una tasa, por supuesto, de crecimiento muy baja y con perspectivas de caída de población hacia adelante si de no mediar corrientes inmigratorias importantes. Estas tendencias demográficas se explican sobre todo por lo que tiene que ver con una caída muy importante de la natalidad en el país, que ha acelerado este proceso que se preveía para más adelante del Uruguay, más hacia mediados de siglo, la caída de población, pero bueno, estos procesos se han acelerado. También tenemos una situación de mucho envejecimiento de la población. Las personas de 0 a 14 años pasaron de ser 28% en el año 63 a ser 18% en el censo 2023, y también con un crecimiento muy importante de las personas mayores de 65 años. Entonces, en definitiva, muestra lo que el país ya estaba transitando de forma previa, pero con un aceleramiento de este proceso de envejecimiento. De hecho, nosotros mostramos algunos datos que son más anecdóticos, pero la edad mediana de la población en el censo 2004 era de 29 años y hoy es de 38 años. Es decir, que si nosotros ordenamos a la población desde el que tiene menos al que tiene más edad y buscamos a la persona que está en la mitad, tenía 29 años en el 2004 y tiene 38 en el año 2023. ¿Sí? Mostramos también que la cantidad, es anecdótico, pero que la cantidad de personas de más de 100 años aproximadamente se duplicó en los últimos 20 años. Esto muestra una población envejecida, y somos más de 26.000 las personas que en el Uruguay tienen más de 90 años. Así que estos son desafíos, por supuesto, importantes. Seguramente ahora viene el periodo de análisis más detallado de información, y seguramente estos datos serán muy importantes para la política pública de los próximos 2 gobiernos, donde habrá que discutir cosas como la política de cuidados. Somos cada vez menos personas en edad activa. Esto va a implicar desafíos para la seguridad social, nuevamente, probablemente. Cada uno de los que está activos va a tener que producir más. Esto implica que tengan que ser más productivos y que tengan que tener más educación. Cada niño, cada adolescente, cada joven es cada vez más precioso en Uruguay. Así que hay que buscar cuidarlos, potenciarlos en sus capacidades. Así que yo creo que los datos que brinda el censo en el día de hoy arrancan un proceso de conversación y un proceso de discusión que creo que va a ser muy importante para el futuro Uruguay y los próximos años. Decirles que hoy todavía no presentamos los datos a nivel de departamentos. Los vamos a presentar con los resultados definitivos que van a ser presentados en el segundo trimestre del año 2024. Sí decirles que los departamentos, para darles algo de información, que los departamentos que han tenido más crecimiento son aquellos que están sobre la costa sur. Básicamente allí tenemos Maldonado, Canelones, tenemos a San José y a Colonia como los departamentos que han crecido más. Los porcentajes los daremos un poquito más adelante, pero para que tengan una idea de qué departamentos han estado creciendo. El otro dato muy interesante es que, en conjunto con esta información, tenemos que la población está cada vez más concentrada sobre la costa sur del país. Veíamos un gráfico de densidad de población, donde la mayor parte de la población del Uruguay
está en la costa sur y el resto del país está bastante despoblado, con excepción, por supuesto, de algunas capitales departamentales. Así que estoy a las órdenes para las preguntas que ustedes consideren pertinentes. Buenos días. Bueno, a ver, siempre pueden haber, seguramente van a haber algunos ajustes, es normal, cuando uno, digamos, lanza información que es preliminar, van a haber algunos ajustes. Tal vez mencionarles un par de elementos externos al censo que hacen presumir que la cifra, además, no va a variar demasiado. Nosotros ya estamos con cifras que están ajustadas por un porcentaje de omisión, o sea que son elementos que ya han sido considerados, pueden variar levemente. Hemos hecho una encuesta nacional de evaluación de la calidad censal que ha permitido hacer eso, así que probablemente no varíen demasiado. Y además estas cifras, permítanme decirles que son consistentes con otras cifras que provienen de otras fuentes. Por ejemplo, conteos de la población por registros administrativos dan también una cifra del orden de 3.460.000, que es una fuente alternativa de información. Así que vamos a estar seguramente en estos entornos, aunque pueda variar a lo mejor en algunos miles o en algunas decenas de miles, pero no va a cambiar sustantivamente la conclusión de que el país básicamente está estancado, no ha crecido entre los últimos dos censos, ¿no? Sí. Los datos donde se concentra y si tiene los porcentajes ya de la población que se autopercibe afrodescendiente e indígena. Sí. Bueno, sí, la conclusión es que si no hubiéramos tenido esa corriente inmigratoria que ha sido más importante en este periodo intercensal, mostrábamos datos de que las personas que tenían nacionalidad extranjera en el censo anterior era de 2% y ahora subió a 3% en este censo. Y que representan en el periodo intercensal en el orden de las 61.800 personas. Sin esta cantidad de gente, hubiéramos estado por debajo de lo que fue el censo anterior, que estuvo en el orden de los 3.400. O sea que si le restamos 60 y algo a los 3.44, tendríamos que estar en este momento anunciando una caída de población con respecto al censo anterior. Así que ha sido clave ese factor de inmigración, y hacia el futuro va a ser aún más clave. Digamos, como sabemos, los países que tienen bajas tasas de natalidad, a pesar de las políticas, es difícil revertir esos procesos, así que seguramente si queremos tener un crecimiento de la población tendrá que provenir básicamente el componente inmigratorio hacia el futuro, ¿no? Aún no tenemos procesado o digamos el dato final de la población afrodescendiente y también de la información por género, que aprovecho de decir que es el primer censo que releva género en Uruguay, pero esos datos, por supuesto, van a estar para la presentación de resultados definitivos en el segundo trimestre del 2024. Bueno, estamos a 2 meses recién del cierre del proceso censal. Por tanto, estamos recién con los primeros procesamientos de la información. Algunos países demoran más de un año a divulgar la información final. Nosotros lo vamos a hacer más rápido, pero por supuesto hay que tener los chequeos adecuados de la información, sobre todo cuando uno comienza con cortes pequeños de los datos. En los agregados las cosas no cambian demasiado, pero en los cortes pequeños, por departamentos, sobre todo departamentos pequeños, o lo que hablábamos hoy, cortes por género, o cortes por ascendencia étnico-racial, que son porcentajes más pequeños, pueden haber variaciones importantes si uno no tiene el dato final. Por eso preferimos no mencionar un dato preliminar que pueda variar mucho a recién 2 meses del cierre del proceso censal. No hay ningún haber impago. Están absolutamente todos los haberes pagos. Se pagó además siempre en fecha. Se hicieron adelantos de los sueldos hacia los días 20 del mes, que no es una obligación legal.
y se hicieron algunas reliquidaciones, como es normal en una cantidad de miles de personas, pero no hay haberes impagos. Hay algunos reclamos que están haciendo los censistas, pero que están por fuera de lo que indicaban los contratos. Así que, digamos, por supuesto tienen todo el derecho de hacerlo, recurrir al Ministerio de Trabajo si así lo consideran, pero los haberes fueron absolutamente pagos. ¿Qué reclaman y si están fuera del contrato, el INE no lo va a considerar? A ver, nosotros pagamos de acuerdo a lo que era el contrato. Por tanto, digamos, esa era la obligación que nosotros teníamos. Incluso, como dije, fuimos aún más allá, dando adelantos de los salarios mensuales hacia las fechas 20 del mes de trabajo. O sea, el INE ha cumplido y, por supuesto, los que crean que tengan algún reclamo para hacer, está la legislación que los ampara y pueden hacerlo con todo gusto, pero el Instituto ha cumplido con las obligaciones. Cualitativamente, ¿qué significa que este periodo sea el de quiebre de crecimiento a decrecimiento de la población sin considerar obviamente el flujo migratorio? ¿Qué significa? No, a ver, yo creo que, digamos, en términos cualitativos, es algo que tiene que llevarnos a reexaminar muchas de las políticas públicas de cara a los próximos 10 o 20 años. Yo creo que simbólicamente es muy importante. Básicamente, estamos en un periodo intercensal donde la población básicamente no creció 1%, y donde en los últimos 2 años la natalidad ha estado por debajo de las defunciones. O sea, en este preciso instante, sin considerar la inmigración, tenemos una tasa natural de crecimiento negativa. Yo creo que digamos, es una noticia muy impactante y creo que va a llevar a que tengamos que discutir muchos elementos de la política hacia adelante, porque esto va a generar muchos desafíos. Además, estos procesos, los procesos de crecimiento son procesos en general que son exponenciales cuando uno va sumando tasas. Cuando las tasas son negativas comienza a ser de crecimientos importantes. Por tanto, yo creo que, y además son elementos difíciles de revertir en términos de las cuestiones que tienen que ver con la natalidad en un corto plazo. Por tanto, yo creo que tenemos que tomarlo muy en serio y comenzar una discusión muy profunda, porque vamos a tener que tomar medidas si queremos mantener el sistema de bienestar que tiene el Uruguay con menor cantidad de gente trabajando. Eso es lo que va a ocurrir. Por tanto, esa gente tiene que producir mucho más para sostener el sistema, o vamos a tener algunos problemas, ¿no? La diferencia, o sea, 52% mujeres, 48% hombres, ¿eso está dentro de lo habitual en los países de la región o es un poco mayor? Bueno, varía de país en país. Lo que sí es que eso está dentro de los parámetros de censos anteriores en Uruguay. Ha sido así en los últimos censos. 52% de mujeres y 48% de hombres es un elemento que se ha mantenido constante en las últimas rondas censales en el país. O sea que no es un fenómeno nuevo. ¿Cuál fue el principal desafío del operativo? Bueno, yo comenté hoy, hay que entender que los operativos censales implican un despliegue de muchos miles de personas en periodos de unas pocas semanas. Esto, si no se hace con mucha planificación previa, es muy complejo de realizar. Y luego, por supuesto, recorrer 653 localidades, más de 1.700.000 direcciones, más de 120.000 puntos rurales, y hacer más de 3 millones de visitas a los hogares es un desafío muy importante y que usualmente los países no están acostumbrados a hacerlo fuera de un ejercicio censal. Así que yo creo que todo lo que tiene que ver con la logística y la organización del operativo fue muy demandante. Y luego, para el censo web, la parte que tuvo que ver con las tecnologías. Tuvimos un censo web que ha sido récord en América Latina y el Caribe, con un 60% de respuesta a través de la web, del autocensado. Y esto funcionó de forma perfecta, jamás se cayó la página, etcétera, con seguridad. Y esto implicó muchas decenas de ingenieros de sistemas trabajando para esto. Y yo creo que acá lo que funcionó muy bien en este censo fue la cooperación interinstitucional. O sea, solo el INE no podría haber realizado esto, y tuvimos apoyos fantásticos de muchas instituciones del Estado. Esto muestra también la capacidad institucional del Uruguay, como lo destacaba adentro en la charla, ¿no? Les agradecemos por venir. Sí, la última, sí.
Bueno, a ver, hoy mostrábamos que teníamos más de 26.000 personas mayores de 90 años. Por supuesto, las políticas de cuidado van a ser cada vez más importantes. La política de salud vinculada a estos fenómenos de envejecimiento también van a ser muy importantes. Yo creo que la política vinculada a cómo incentivamos la productividad en el país, que es algo que a veces hablamos poco, pero es fundamental. Va a haber mucho menos, o va a haber menos gente en edad activa y tenemos que tener gente con altas capacidades. Y esto implica, entre otras cosas, desafío para la política educativa. Es decir, tenemos que capacitar a los pocos jóvenes que tenemos de forma muy importante. O sea, así que allí tenemos desafíos en la política de salud, educativa, políticas de cuidado, la seguridad social, ¿no? Es decir, la seguridad social, que es una política que se ha reformado recientemente, seguramente hay que pensarla también a la luz de los resultados de este censo, que está mostrando una dinámica bueno, que se ha acelerado en términos de la transición demográfica del país, ¿no? Entonces creo que se abre una batería de elementos que es impostergable que comencemos a conversar ya.